de Karabiner 98K o Karabina 98. La Segunda Guerra Mundial fue el escenario de despedida para el rifle de cerrojo, arma que había dominado los conflictos armados desde finales del siglo XIX. Estos rifles fueron utilizados por algunos ejércitos después de la guerra, pero ningún ejército de una nación importante los utilizó de nuevo dado a que se quedaban atrás por la creación de nuevos fusiles semiautomáticos como el Gewehr 43 por parte de Alemania y el M1 por parte de América. La Karabiner 98K era el arma incondicional del ejército alemán y se mantuvo en producción hasta la rendición alemana en 1945. De todos los rifles que estuvieron en servicio durante la guerra, la Karabiner 98K fue considerada la mejor, dado a que se podía utilizar como francotirador por su sorprendente precisión y implementar una bayoneta, incluso después de la introducción de armas semiautomáticas y automáticas. Los alemanes estaban aún apegados al Karabiner 98K, en parte por razones tácticas. Basaron sus tácticas de escuadrones en ametralladoras ligeras en lugar de fusileros. Esta fue el arma con que la mayoría de los soldados alemanes lucharon y murieron. En este pues podría haber puesto el fusil Springfield o el Arizaka, o el Mosin Nagant, pero sin duda el Kar 98 les ganó por calidad de historia. 9. La carabina M1 de M1 Carbine. Antes de la carabina M1, el ejército utilizaba el rifle Garand M1 y la metralleta Thompson, las cuales fueron muy útiles y fiables, pero tenían un serio inconveniente: eran extremadamente difíciles de usar para los soldados de apoyo, ya que estos deben correr y cargar gran variedad de cosas como munición, granadas y complementos. El Garand M1 era muy largo y de difícil acceso en caso de un ataque sorpresa. La Thompson tenía un acceso más fácil, pero seguía siendo pesada para su tamaño compacto. Para los portadores de municiones, equipos de morteros, equipos de artillería y otras tropas de primera línea, estas armas no eran lo suficientemente eficaz para mantenerlos a salvo cuando eran atacados directamente. En la necesidad de un arma que se guardara fácilmente y fuese de fácil acceso para estos soldados, el ejército de los Estados Unidos creó la carabina M1. No era el arma más poderosa de la guerra, pero era ligera, pequeña y precisa. Los paracaidistas de los Estados Unidos también apreciaron la carabina M1 por su facilidad de uso y con frecuencia saltaban a la lucha armados con la versión de culata plegable. El gobierno de los Estados Unidos llegó a producir 6 millones de carabinas M1 en la guerra, más que cualquier otra arma de fuego americana. Las variaciones de la M1 aún se fabrican y utilizan hoy en día por los militares y civiles. 8. El M1 Garand. Quien no recuerde el M1 Garand en la historia de este conflicto bélico al comienzo de la guerra, casi todo soldado de infantería estaba armado con un rifle de cerrojo. Fueron precisos y fiables, pero requerían después de cada disparo, quitar manualmente la carcasa y recargar el arma mediante la manipulación de un perno. Esto estaba bien para francotiradores y otros compromisos de larga distancia, pero limitaba significativamente la tasa de fuego. Queriendo aumentar la capacidad de sus soldados para disparar tantas balas contra el enemigo como fuese posible, el ejército de los Estados Unidos puso en servicio a uno de los rifles más famosos de todo el tiempo, el M1 Garand. Era fácil de usar, cuidar y rápida de cargar, dándole a las fuerzas de Estados Unidos superioridad en la tasa de fuego sobre todas las fuerzas a las que se enfrentaban. El M1 se convirtió en un incondicional de los militares de Estados Unidos y fue utilizada en servicio activo hasta 1963. Incluso hoy en día, las fuerzas de varias partes del mundo usan variantes tales como el famoso 14 entre otras. Hoy en día al M1 Garand lo utilizan como un arma ceremonial para los simulacros y es una apreciada arma de caza entre los civiles. 7. El subfusil Sten de Stengun.
Después de la desastrosa derrota y retirada de Dunkerque en 1940, el ejército británico se enfrentó a una grave escasez de equipo militar. Fueron obligados a dejar gran parte de sus equipos en la playa mientras huían. Las fuerzas armadas británicas vieron una gran oportunidad de actualizar sus armas. Ellos trataron de usar la metralleta Thompson, pero la demanda en los Estados Unidos limitaba la oferta, por lo que los británicos tuvieron que desarrollar su propia metralleta, creando el subfusil Sten. Se crearon varios modelos, pero todos compartían las siguientes características: el cargador del arma a un lado y un perfil delgado. No era el arma perfecta y podía ser temperamental, ya que se podía encasquillar y trabar en condiciones malas, pero a corta distancia era capaz de una destrucción increíble. También era muy fácil de montar y desmontar, lo que la convirtió en el arma perfecta para las fuerzas de resistencia y los comandos. La pistola Sten funcionó también como arma de insurgencia, que se mantuvo en uso por fuerzas paramilitares y las guerrillas, en fecha tan tardía como 1994. 6. El PPSH-41. La mayor parte de los enfrentamientos en los que las fuerzas rusas participaron en la Segunda Guerra Mundial, fueron combates de corta distancia. Desde la Guerra de Invierno con Finlandia, para la defensa de Stalingrado, las tropas soviéticas fueron mucho más propensas a encontrarse con sus enemigos a cortas distancias, pero sus rifles de cerrojo Mosin-Nagant no fueron diseñados para combates a corta distancia, por lo que los rusos necesitaban armas con altas tasas de fuego, no de precisión o energía. El PPSH-41, una maravilla producida en masa, fácil de fabricar y fácil de usar. En el apogeo de la guerra las fábricas de Rusia producían 3.000 al día. Podía ser equipado con un cargador con forma de tambor con capacidad de 71 rondas, dándole a los rusos superioridad de fuego en luchas de corto alcance. Esta arma fue tan eficaz que el ejército ruso equipó todos los regimientos y divisiones con ella, algo que nunca antes se había hecho. Pero tal vez el mejor indicador de la calidad del arma fue el valor que le daba a las tropas alemanas. Si el enemigo no puede esperar a tenerla en sus manos, el arma debe ser sumamente buena. 5. Las granadas y cuchillos. No todas las grandes armas de la Segunda Guerra Mundial eran rifles o pistolas. Los soldados de infantería también tenían gran confianza en sus granadas. Potentes, ligeras y con el tamaño perfecto para ser lanzadas, las granadas fueron una valiosa herramienta para atacar las posiciones. Con tan solo soltar el pasador y tirar la granada, ya tenían gran parte del asalto de un almacén de ametralladoras o un búnker asegurado. Nunca realizar un asalto fue tan fácil. Desde la granada icónica americana con forma de piña hasta las granadas con forma de palo o alemanas apodadas trituradoras de patatas debido a su mango largo, cada nación confiaba en sus pequeñas, pero explosivas granadas. Un rifle puede hacer mucho daño a los tejidos humanos, pero las heridas causadas por una granada de fragmentación son muy letales. Cuando se debía pelear cuerpo a cuerpo contra un enemigo por alguna circunstancia como toparse en un edificio que debían asegurar, entrar en sigilo o quedar desarmado en un combate por encasquillamiento o falta de munición, un cuchillo militar podía cumplir con la labor de asesinar. Claro, tiene desventajas si son más de uno enemigo o si estás en campo abierto, pero cuerpo a cuerpo puede ser tu salvador. 4. El MP-40. ¿Quién no recuerda en cualquier juego de guerra o en la historia esta magnífica arma? Aunque no fue utilizada en un gran número de soldados de infantería, el MP-40 alemán se ha convertido en un símbolo omnipresente de los soldados alemanes de la II Guerra Mundial y de los nazis en general. Con el fin de dotar a los soldados de un arma de asalto, principalmente a las unidades de infantería mecanizada y paracaidistas, se fabricó hasta el final del conflicto. Este subfusil destacaba en el combate a corta distancia, pero era menos efectivo a campo abierto por su escaso alcance.
Esta fue una de las razones que motivaron el diseño del SG-44, fue utilizado por paracaidistas, los líderes de equipo y los comandos. El MP-40 estuvo en servicio durante toda la guerra, especialmente útil en el frente oriental contra los rusos, en donde la precisión y el poder de los fusiles de largo alcance fue desperdiciado, dado que las peleas se libraron principalmente en las calles de las ciudades. Con el objetivo de facilitar su fabricación en masa y disminuir el costo, se redujeron las partes fabricadas en torno y fresadora y se cambiaron por piezas hechas en acero estampado. También se aumentó la seguridad de este, ya que el otras SMG carecía de un sistema de seguro. El nombre deriva de las iniciales de Machine Pistol, pistola ametralladora, y del año 1940, fecha de su introducción. De hecho, metralletas o subfusiles como el MP-40 fueron tan eficaces que los planificadores alemanes reconsideraron su dependencia hacia las armas semiautomáticas o de cerrojo, lo que originó el desarrollo de los rifles de asalto. Sin embargo, el MP-40 fue una de las más grandes ametralladoras de la guerra y se convirtió en un símbolo de la eficiencia despiadada del soldado alemán. 3. La ametralladora Thompson de Thompson Submachine Gun. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto generalizado en donde la ametralladora entró como arma de combate. Como la ametralladora Thompson. Después de haber alcanzado notoriedad en la guerra civil irlandesa y en las manos de los gángsters, usada por el mafioso más famoso en la etapa de la ley seca Al Capone, la usó, y posteriormente la Thompson fue adoptada por el ejército de los Estados Unidos antes del inicio de la guerra. A pesar de su peso 10 libras más pesada que la mayoría de ametralladoras, fue un arma muy popular por los exploradores, suboficiales, comandos y paracaidistas, quienes valoraron su potencia y velocidad de disparo. El uso del arma se interrumpió después de la guerra, pero la Thompson continuó apareciendo en todo el mundo en manos de ejércitos y paramilitares, incluso vio acción en la guerra de Bosnia. 2.5. La Luger Po-8. Todos los soldados aliados estuvieron en la búsqueda de souvenirs durante la guerra y ninguna fue tan apreciada como la pistola alemana Luger P-08. Puede parecer un poco extraño describir un arma letal como bella, pero la Luger P-08 fue una verdadera obra de arte y para los coleccionistas de armas sigue siendo una de las más buscadas. Diseño elegante, construida con los más altos estándares y extremadamente precisa para ser una pistola, la Luger P-08 fue el último símbolo de la imagen de los nazis: potente, preciso y absolutamente mortal. Diseñada para reemplazar al revólver, la Luger fue muy apreciada por su diseño único y larga vida útil. Le ganó el puesto sin duda a la Walther P-38 y a la Colt, siendo esta histórica para los americanos, pero se quedaba corta por la falta de precisión. 2. Ametralladora MG-42. La MG-42 Maschinengewehr 42, ametralladora 42 en alemán, apodada la Sierra de Hitler por el sonido que emitía, fue el trauma para los aliados. Imagínate estar en un campo de Francia caminando con tu pelotón y en medio del camino que quieres cruzar te topas con esta arma con capacidad de disparar 1300 balas por minuto. Sin duda causaría terror en cualquier persona. Es una ametralladora desarrollada por Alemania que entró en servicio en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Se creó esta arma en calibre 7,92 x 57 mm para sustituir a la MG-34, aunque ambas ametralladoras continuarían fabricándose hasta el final de la guerra. La MG-42 posiblemente tenía la cadencia de tiro más alta entre las ametralladoras medias de un único cañón y un expediente probado de fiabilidad, durabilidad y simplicidad. Además de ser fácil de usar por la tropa, consiguió la reputación de ser una de las mejores ametralladoras creadas. Los diseños más modernos, como las M60 y FN Mag, suelen ser comparados con la MG-42, ya que se trata de un buen ejemplo de ametralladora de propósito general.
El linaje de la MG-42 continuó tras la derrota de la Alemania nazi, siendo la base. A causa de la escasez de material en Alemania, en 1944 se creó una nueva versión, la MG-45 o MG-42V, con acero de menor calidad, reduciendo el peso a 9 kilogramos e incrementando aún más la cadencia de disparos. Las primeras pruebas se realizaron en junio de 1944. La MG-42, con pequeñas modificaciones, dio como resultado la MG-42-59 y la MG-3, que fue la ametralladora de propósito general del Bundeswehr. Otros ejércitos del mundo adoptaron versiones de la original, especialmente el modelo MG-3, que se mantiene en servicio actualmente. La M60 de los Estados Unidos utiliza una variante modificada del mecanismo de alimentación por cinta de la MG-42. Sus desventajas es que usa mucha munición y como se acostumbraba a seguir disparando siguiendo al objetivo, su desperdicio de munición es mucho, se debía operar por 3 soldados para que no se tardasen tanto en recargar esta arma. 1. El SGT-44. Los Maschinenpistole 43, Maschinenpistole 44 y Sturmgewehr 44 MP43, MP44 y STG-44, respectivamente, fueron los nombres de un fusil de asalto ligero desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como parte del programa Maschinenkarabiner carabina ametralladora, y evolucionando de la MKB-42H. Esta variedad de nombres del sucesor del MKB-42H fue el resultado de complicaciones en la burocracia del Tercer Reich. 2. Pidieron al Führer más armas. Viendo esto como una victoria propagandística, el fusil fue renombrado como MP-44, y para destacar la nueva clase de arma que representaba, literalmente fusil de asalto, modelo 1944, se introdujo este término. Para el fin de la guerra, se habían construido unos 425-977 MP-44, contando todas las variantes STG-44. El fusil de asalto demostró ser un arma valiosa, sobre todo en el frente oriental, donde primero fue desplegada. Un soldado entrenado apropiadamente con el MP-44 tenía un amplio repertorio táctico. Podía alcanzar a blancos más lejanos que con un MP-40, pero era más útil que el K-98K en distancias cortas durante combate urbano, además de proporcionar fuego de ametralladora ligera. Esta era un arma con un selector de disparo que permitía cambiar entre modo totalmente automático o modo semiautomático, por lo que podía utilizarse como un fusil de precisión de un solo disparo, o como una eficiente ametralladora de asalto de gran precisión, daño y velocidad. Sin duda la SGT-44 se lleva el primer puesto, ya que esta dio una innovación a la historia de armas automáticas. Se considera la madre del arma Kalashnikov, o como se conoce AK-47, rediseñado por los rusos, y muchos países usaron este diseño y estructura para la creación de nuevas armas y mejorar los arsenales de su país para la solución de un problema bélico. En este top se quedaron fuera armas japonesas y italianas, ya que estas armas puestas le quitaron su lugar en el top por su historia y calidad a su ejército e innovación a las armas de ahora. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete para más tops y historias. Gracias y los veo en otro vídeo.